cuarto. Para muchos visitantes. Con organización de... A la escuela. Fueron juguetes. Pasos lentos. Esta tarde en Intersecciones le abrimos los brazos a un gobierno transparente, participativo y con altos índices de rendición de cuentas. Por lo menos eso es lo que en últimos años en el discurso se ha dicho. Es por eso que hoy buscaremos aceptar o desmentir el hecho de que nuestro gobierno se cataloga como totalmente abierto. Para ello, contaremos con la participación del maestro Juan Gómez Pérez, con maestría en Derecho y Política Electoral, quien fuera comisionado del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, así como fundador del Comité Jurídico de la Asociación Mexicana del Derecho a la Información. Por otro lado, el licenciado Jesús Romero López, exdelegado de la Secretaría de Gobernación, quien fuera también diputado de la 63ª Legislatura del Estado de Oaxaca, que impulsó una iniciativa de Congreso abierto. Así que quédese con nosotros porque hoy evaluaremos cuánta es la apertura del gobierno que tenemos en nuestro país. Esto es Intersecciones, el lugar en donde todo el mundo en algún momento se encuentra. Comenzamos. Sean bienvenidos a Intersecciones y en esta ocasión no le voy a pedir, le voy a exigir que se quede en este programa porque vamos a tocar un tema sumamente importante. Hoy nos acompaña el maestro Juan Gómez. Maestro, ¿cómo está? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a usted por asistir. Y el licenciado Jesús Romero. Licenciada, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias a todos y a todas por esta invitación. Muchas gracias. Y el día de hoy vamos a tocar el tema de gobierno abierto, que es un tema sumamente interesante. Le decía al maestro fuera de cámaras que soy politólogo y conocía conceptos básicos de gobierno abierto, indagando sobre el tema, investigando sobre el tema. Me llevo grandes sorpresas porque, ya lo decía el maestro, es interdisciplinario, ¿no? Lleva más que solamente transparencia, que a veces nos enfocamos únicamente en ese aspecto. Pero bueno, maestro, para la audiencia, ¿cómo podríamos conceptualizar el gobierno abierto? Bueno, yo diría un poco aquí, para apartarnos como del lenguaje especializado, porque la idea también pues, es abrirse a un público mucho más amplio y que este tema pues llegue a alcanzar a mayores sectores de la población. Yo diría en primer lugar que el gobierno abierto principalmente es una nueva forma de organización de la administración pública, es decir, una nueva forma de relacionarse el gobierno con la sociedad. Y algunos lo han identificado principalmente con políticas de transparencia, con temas de participación ciudadana o uso de nuevas tecnologías. Pero fundamentalmente lo que busca el gobierno abierto es propiciar un esquema de colaboración entre la ciudadanía, entre la sociedad y el gobierno. Es decir, buscar un espacio, construir un espacio que permita, ¿no?, diseñar, permita proponer soluciones a algún tipo de problemática. Y esto evidentemente es novedoso porque venimos de una tradición, al menos en México, en donde los esquemas gubernamentales son verticales, ¿no?, en donde no necesariamente a veces hay un diálogo con la ciudadanía, ¿no?, sino básicamente como un monólogo, digamos, gubernamental. Y aquí lo que se propone es que haya una relación horizontal, ¿no?, entre la sociedad y el gobierno, ¿no?, que se establezca una comunicación y ambos de alguna manera ensayen soluciones a problemas públicos. En esa parte creo que ha sido muy importante en los últimos años, principalmente a nivel internacional, para ubicarlo históricamente a nivel internacional, a partir del gobierno de Obama, ¿no?, y de estos pactos internacionales donde se fueron sumando muchos países, ¿no?, a nivel internacional y se empezaron a propiciar reformas en las constituciones, en las leyes, etcétera, que impulsaban este tipo de políticas. Creo que se ha avanzado muchísimo, ¿no?, en el reconocimiento de estos esquemas de participación, ¿no? Pero creo que estamos en el comienzo, ¿no? En el caso de Oaxaca, es muy importante que actualmente ya la ley de transparencia tiene, digamos, un apartado específico relacionado con temas de gobierno abierto y se han comenzado a hacer también
algunos tipos de práctica, pero no dejan de ser incipientes, ¿no? Y en Oaxaca creo que es muy importante porque si algo tiene Oaxaca es que es una de las entidades federativas con el mayor número de organizaciones sociales, ¿no? Es el tercera o cuarta entidad federativa con el mayor número de organizaciones sociales, pero no necesariamente el hecho de que existan más organizaciones sociales significa mayor colaboración, ¿no? O mayor trabajo coordinado con los entes gubernamentales, ¿no? Regularmente a veces asociamos el tema de organizaciones sociales, gobierno, como tema de conflicto, ¿no? Y creo que claro, eso tiene que cambiar, digamos, en los próximos años. Por supuesto. Y desde el gobierno, licenciado, ¿cómo entiende el gobierno este concepto mismo de gobierno abierto? Me parece que lo entiende como una responsabilidad y como una tarea constitucional y como un derecho humano para con todos los sectores de la sociedad. Debe asumirlo como un deber para que la ciudadanía conozca plenamente acerca de las acciones, acerca del uso de los recursos públicos, acerca de las decisiones que el Estado asume y las autoridades y que tienen que ver con pues, la vida de quienes se desarrollan en el contexto social de un municipio, de una región, de un estado, de una nación. Me parece fundamental que hoy las instituciones públicas del país asuman con toda plenitud la tarea de la transparencia, la rendición de cuentas, la consulta pública a la ciudadanía y la incorporación de las opiniones ciudadanas en todas y cada una de las acciones que puedan definir y que van a determinar el rumbo, el futuro y el porvenir de un Estado, de una nación. Yo creo que es una de las tareas inacabadas, tanto de las instituciones como de la propia sociedad, este proceso del gobierno abierto, que hoy en México, efectivamente, como comentaba el maestro Juan, es, pues si bien no es novedoso, porque existen formas anteriores o propias organizativas de nuestras comunidades, como en el caso de Oaxaca, que es la asamblea comunitaria, donde se define el presupuesto, la acción pública, la definición de los principales pues, actividades que debe desarrollar la autoridad municipal, la rendición de cuentas de cada peso que llega a la comunidad. Creo que en el nuevo contexto mundial es un proceso inacabado que hay que ir desarrollando acorde con los estándares internacionales y lo que exige cada vez la gente, la ciudadanía, ¿no? Más información, más rendición de cuentas, más ser escuchados más para las definiciones que toman nuestras autoridades o quienes tenemos una responsabilidad desde el gobierno. El gobierno abierto se basa en conceptos como transparencia, como participación ciudadana, como la colaboración, como la rendición de cuentas. Y tocaba un tema interesante, maestro, que es las nuevas tecnologías, ¿no? No nada más en el gobierno municipal de la capital, sino en muchos otros estados se han implementado plataformas de gobierno abierto. Pero podríamos decir que son suficientes para llegar a decir, sí, hay un gobierno abierto. O sea, parecería que el gobierno abierto necesitaría de un feedback, de una retroalimentación entre el ciudadano y el mismo gobierno, ¿no? ¿Qué tanto hay en el avance del gobierno abierto con estas nuevas tecnologías, con estos ejemplos que le menciono? Bueno, actualmente creo que si bien las tecnologías creo que están ocupando un lugar predominante, ¿no? En la forma en cómo se relaciona un gobierno con la sociedad o con la ciudadanía. En el caso de México, creo que no tenemos el nivel de desarrollo que quisiéramos, ¿no? El gobierno electrónico como tal no ha terminado todavía de cuajar, digamos, ¿no? De consolidarse en los últimos años en nuestro país. Ha habido muchos intentos de distintas administraciones y creo que tenemos como oasis, digamos, ¿no? En algunas dependencias que tienen un poco más perfeccionado, por ejemplo, sus portales de transparencia, ¿no? O la difusión de información relevante o de utilidad social, etcétera. Pero esto todavía no termina de ser algo sistémico, ¿no? En donde la mayor parte de dependencias o instituciones esté publicando, por ejemplo, información relevante. Fue muy importante la última reforma que tuvimos en materia de transparencia, ¿no? Es decir, que se establecieron como estándares homogéneos a nivel nacional para la publicación de información en los 3 niveles de gobierno, ¿no? El federal, estatal y municipal. Creo que fue un paso muy importante.
porque ha permitido en el último lustro, digamos, tener un piso, digamos, más parejo respecto de la información que están publicando distintas instituciones, ayuntamientos, etcétera, a nivel nacional. Sin embargo, creo que todavía nos falta mucho camino todavía por recorrer. En esto creo que va a ser muy importante en los próximos años fortalecer una agenda digital en nuestro país, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, la actual administración que ya está siendo ubicado, digamos, como una estrategia, ¿no? El hecho de que el Internet alcance, digamos, a mayores sectores de la población, ojalá y se consiga. Creo que eso va a ser muy importante porque el derecho de acceso a las tecnologías, que también ya es un nuevo derecho incorporado a la Constitución Federal desde el año 2013, es un derecho llave, ¿no? Que va a permitir ejercer otros derechos. Dentro de ellos, por ejemplo, el acceso a la información, ¿no? La participación ciudadana y otros, por ejemplo, tan importantes, y creo que lo estamos viendo sobre todo en el contexto ahora mismo de la pandemia, ¿no? El acceso a la educación, ¿no? El acceso a la cultura, ¿no? El acceso a la salud, ¿no? Ahora mismo la han pasado muy mal sectores que están fuera, digamos, del mundo digital, han recrudecido de alguna manera esas desigualdades que tenemos en el mundo digital. Entonces creo que hay que tener en cuenta que en los próximos años debemos de tener una agenda muy ambiciosa, pero también muy puntual, ¿no? Es decir, de qué es lo que tenemos que hacer en el corto, mediano y largo plazo, porque no es algo que lo vamos a conseguir de la noche a la mañana, ¿no? Claro, maestro. Claro. Licenciado, hablaba sobre una agenda ambiciosa. Me parece que este gobierno tiene una agenda ambiciosa, hablando del gobierno federal, ¿no? Sobre todo en la cuestión de acceso, por ejemplo, a las nuevas tecnologías, el acceso al Internet, ¿no? Que es un mecanismo para llegar a tener este gobierno abierto. ¿Cómo ve el panorama del gobierno abierto en la actual administración? Yo creo que efectivamente, si facilitamos el acceso a la información a través de los mecanismos digitales, vamos a dar un gran paso. Hay más de 200 municipios que no tienen un fácil acceso a la tecnología digital, y que hoy, a través de dos mecanismos, tanto con la iniciativa privada, que se suscribió un convenio con Comisión Federal de Electricidad como institución pública, se podrá llevar el Internet, y eso facilitará el acceso a nuevas tecnologías y, por supuesto, a tener un acceso pleno a la rendición de cuentas y a la transparencia para la ciudadanía. Pero el nuevo gobierno, este gobierno también tiene una percepción política clara respecto a las instituciones que se formaron durante un proceso de la transición democrática que ha vivido el país, y está haciendo un replanteamiento institucional. El presidente López Obrador ha hablado acerca del Instituto Nacional de Acceso a la Información, de los organismos que tienen que ver con la vigilancia de la rendición de cuentas, de la transparencia, y nos parece que se debe dar un golpe de timón, se debe redefinir el papel de estas instituciones en el nuevo contexto de una nación que se está construyendo en el marco de la Cuarta Transformación. ¿Al grado de eliminarlas, por ejemplo? Sí, yo estoy de acuerdo, porque también tenemos espejismos en la transparencia, espejismos en la rendición de cuentas, y tenemos además otro factor, el factor económico en un país que tiene mucha pobreza, un déficit económico, financiero, presupuestal, donde estas instituciones, basando un principio de que quienes estarían al frente tendrían que actuar con rectitud, basados en tener altos salarios, la verdad es que no se cumplió plenamente con esta situación. Yo creo que la rectitud, la honestidad y la honorabilidad no tienen que ver necesariamente con altos salarios, son valores éticos, morales, y quien tenga una responsabilidad tan demandante, pues debe tener un buen salario para estar en una institución como estas, porque son espacios muy demandantes, de verdad. Claro. Pero no tiene que ver una situación de alto salario con que se actúe con transparencia, con rectitud y con honestidad. Ahí sí creo que el presidente ha sido muy puntual, se deben revisar los salarios, se deben revisar las instituciones, porque muchos actores provienen de pactos, de acuerdos y de circunstancias políticas casuísticas en el contexto de los acuerdos de las cúpulas del poder. Y tampoco hablo de que entonces lleguen actores vinculados a la Cuarta Transformación o que tengan únicamente una visión cercana al proyecto del presidente. Sé y conozco que hay muchos hombres y mujeres en las instituciones de la academia, ¿no?, en otras instituciones del país, que pueden contribuir a nuevos organismos o nuevas instituciones que vigilen,
que transparenten, que exijan a las instituciones de gobierno que actúen con total transparencia. Ahí toca, licenciado Jesús, un tema sumamente interesante, porque una parte de la rendición de cuentas sería tener sistemas de contrapeso, organismos gubernamentales como no gubernamentales. Mucho ha caído este gobierno federal en la polémica de que si quiere eliminar los organismos que le generan contrapesos, si quiere formar otros organismos que generen contrapesos. Se habla mucho y estuvo en el foco hace unas semanas el mismo INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. ¿Es necesario eliminar o pueden ser perfectibles? O sea, que el mismo INAI vaya generando una evolución a los nuevos contextos sociales, maestro. Bueno, yo creo que lo que hemos visto en esta administración, ¿no? La postura que se ha tomado respecto de los órganos autónomos, en primer lugar yo diría que es positiva, porque abre, digamos, un esquema, una valoración crítica de los órganos autónomos. Un poco revisar como la historia reciente, ¿no? De los órganos autónomos, qué tanto han sido eficaces para desarrollar algunas tareas o qué tanto también han fallado, ¿no? Para construir o para poder consolidar algunos pendientes, ¿no? Pero lo que sin duda creo que también es muy importante, pues también no perder de vista lo importante que es para una república, ¿no? La división de poderes, los contrapesos, ¿no? El hecho de que una república cuente, por ejemplo, con un poder judicial autónomo, ¿no? O que cuente con un poder legislativo que de alguna manera fortalezca sus facultades deliberativas, es decir, en donde se puedan contrastar distintos puntos de vista. Es decir, un poder legislativo que refleje, ¿no? Esa sociedad plural, diversa, ¿no? Incluso contrastante, ¿no? en muchos aspectos, y creo que eso lo necesitamos, ¿no? Y los órganos autónomos son más como esta área especializada, ¿no? En distintas materias, lo hemos visto, ¿no? Desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos, el organismo electoral, el tema de telecomunicaciones, la Comisión Nacional de Competencia, o el caso del propio INAI o el INEGI, por ejemplo, ¿no? Cada uno de ellos con temas muy específicos, muy relevantes, y que es importante fortalecer, ¿no? Porque cada uno de ellos genera, ¿no? Un conocimiento también que necesita ser lo más objetivo posible, ¿no? Para poder tomar algún tipo de decisión, ¿no? Información también que propicia también que se eleve también la calidad del debate público. Es decir, si algo necesitamos también en nuestro país, creo que alejarnos, digamos, de esos escenarios, ¿no? Digamos, de crispación o de intolerancia también, ¿no? Y empezar a construir esos consensos, ¿no? Muchas problemáticas creo que no se trata de avasallar, ¿no? Sino lo que importa mucho va a ser, pues, tratar de recoger y encontrar esas coincidencias, y ahí nos pueden ayudar mucho los órganos autónomos con el conocimiento que generan, ¿no? Para poder contrastar o para poder evaluar también el desempeño de algunas instituciones, ¿no? Un poco veámoslo, ¿no? La información que actualmente podemos consultar, por ejemplo, ¿no? A través de la Plataforma Nacional de Transparencia, y lo que han servido para muchas batallas cívicas importantes que hemos tenido en la historia reciente de nuestro país. Por ejemplo, el caso tan escandaloso, ¿no? En su momento, el de la Casa Blanca. Esa investigación periodística no hubiera sido posible si no tuviéramos leyes de transparencia, ¿no? Si no tuviéramos un derecho de acceso a la información, ¿no? En el prólogo de este libro, ¿no? De la Casa Blanca, de alguna manera, quienes estuvieron a cargo de la investigación te hablan, ¿no? De una base de datos bastante enorme, ¿no? Y de decenas de solicitudes que se hicieron de manera sistemática, ¿no? Hasta establecer esas conexiones que llevaron de alguna manera a destapar uno de los mayores casos de corrupción que hemos tenido en nuestro país, ¿no? Lo mismo sucedió con el caso de la estafa maestra, ¿no? Sí. También un grupo de periodistas, ¿no? Que tuvieron también un proceso, pues, sistemático y metodológico de estar haciendo solicitudes de información de manera constante. Entonces creo que deberíamos un poco sopesar, digamos, estas experiencias, estas batallas cívicas que se han dado desde algunos frentes, ¿no? Para poder hacer una revaloración, digamos, de estos órganos autónomos.
que usted decía, el fortalecimiento, el licenciado Jesús decía, tal vez podríamos llegar a la eliminación, no le quita la relevancia a ese tipo de organismos, pero replantearlos en algún momento, ¿no? Usted dice, tal vez el fortalecimiento pueda ser una solución. Está dentro también de las soluciones el hecho de que este tipo de actividades, de este tipo de tareas, las retomen organismos o dependencias propias del gobierno. ¿Qué tanto funcionaría en ese caso? Porque pues, un jugador que él mismo se arbitrea pues, parece ser no tan lógico y no tan creíble, ¿no? ¿Qué tanto podríamos decir que una dependencia gubernamental pudiera realizar esta misma fiscalización, sistema de transparencia? ¿Qué tanto funcionaría ahí? Bueno, ahí un poco insistiría en esta parte de la división de poderes, ¿no? Creo que desde el siglo XVIII, digamos, ¿no? Cuando se habla de la división de poderes, tenemos clarísimo, ¿no? Que para que ese poder de alguna manera no se corrompa, ¿no? Para que ese poder no sea arbitrario, de alguna manera tiene que haber límites, ¿no? Y tiene que haber contrapesos. Entonces, quien hace la ley no necesariamente es quien también la aplica, ¿no? Quien de alguna manera también administra justicia, o que también quien la ejecuta, ¿no? De alguna manera estas funciones están divididas. Pero algo también muy importante son los derechos humanos, ¿no? Las garantías, ¿no? Que son un límite también al poder, ¿no? Y en esta parte creo que va a ser muy importante que en el diseño, ¿no? Que en esta revisión que se haga de los órganos autónomos se tenga claro que un principio fundamental para que estos órganos puedan realizar sus tareas es su autonomía, ¿no? Esa distancia que deben de tener de los poderes tradicionales, ¿no? Para poder ejercer sus funciones, ¿no? Pensemos en el INEGI, por ejemplo, para dar un ejemplo, ¿no? Lo importante que es que tengamos una fuente, ¿no? Independiente, objetiva, que nos esté generando información sobre asuntos importantes para poder, por ejemplo, tomar decisiones o para poder diseñar políticas públicas o para poder evaluar, ¿no? Algunas conductas, por ejemplo, de algunos servidores públicos. Claro. Que exista esa valoración que no parte, digamos, de una visión, digamos, endogámica, por ejemplo, de una institución. Entonces ahí creo que es muy importante no perder de vista la autonomía. Bueno, vamos a ir a un corte comercial y vamos a seguir hablando sobre la situación actual del gobierno abierto, que tanto está permeado en esta gestión, desde el nivel federal hasta el nivel local, que también es otro tema bastante interesante. No se vayan, regresamos a Intersecciones. Ya regresamos a Intersecciones y antes de seguir con esta plática, porque seguimos fuera del aire hablando sobre el tema de participación ciudadana, sobre transparencia, sobre gobierno abierto, quisiera agradecer al Hotel Oaxaca Real y el Mezcal Mono de Calenda y el Café Oaxaca Real por ser patrocinadores de este evento que es Intersecciones. Y le llamo evento porque es todo un evento y lo veíamos fuera del aire, ¿no? Seguíamos con la conversación de gobierno abierto. Estábamos hablando de un gobierno que de repente quiere cortar de tajo, ¿no? Las instituciones que son el sistema de contrapesos, o parecieran el sistema de contrapesos. Dio dos grandes ejemplos, que era la estafa maestra y el tema de la Casa Blanca, que salieron a partir de estas instituciones, o bueno, de la información que otorgaron estas instituciones, pero el gobierno pareciera que quisiera pues, erradicar por completo. Pero, ¿qué tanto el gobierno podría hacer? Y se lo comento porque hay estadísticas, sobre todo en la Alianza por el Gobierno Abierto, estadísticas mundiales, en donde el gobierno abierto viene teniendo una merma durante el último convenio, el último compromiso que se hizo en el 2019, ¿no? Muchos de sus 13 aspectos no llegan ni al 50% determinado cuando estamos a punto de terminar o de rendir cuentas con ese cuarto compromiso. O sea, ¿qué tiene que hacer entonces el gobierno si
estamos en contra de las instituciones que dan transparencia y rendición de cuentas. ¿Qué tendría que hacer el gobierno federal? Bueno, yo creo que el gobierno federal sí tiene, y el presidente, una propuesta muy progresista en torno a las instituciones de transparencia y rendición de cuentas, que tendrá que explicar e ir socializando en su momento. Pero donde radica la diferencia esencial es en la conformación y en los actores que están al frente de estos organismos, y que muchos provienen de acuerdos cupulares, de acuerdos entre los partidos tradicionales, que hoy incluso conforman una coalición electoral. Entonces ahí vemos cómo era el reparto del poder y cómo era el reparto de las instituciones del poder y de muchos de los órganos autónomos, que no todos, también hay que clarificar que hay unos que tienen una institucionalidad y un proceso anterior de formación muy respetable, pero otras más surgieron como contrapesos, pero que eran tigres de papel. O sea, fueron creados bajo esta lógica de instituciones que pudieran ser útiles para legitimar al propio poder. No hay que olvidar que el priismo ha sido un partido que ha gobernado muchos años este país y que era especialista en generar pesos, contrapesos, que siempre legitimaban sus propias decisiones. Entonces Andrés Manuel tiene un planteamiento, y lo habló desde la campaña, no es algo nuevo. Y cada vez que lo toca, pues surge todo un fenómeno de actores que lo combaten, planteando que lo que no quiere es rendición de cuentas, que no quiere transparencia, cuando creo que, por ejemplo, a pesar de las críticas, la conferencia mañanera es un ejemplo de transparencia plena o de rendición de cuentas. Pero debieran aprovechar mucho mejor los periodistas, exacto, debieran aprovechar mucho mejor los actores de la prensa para cuestionar al poder. Entonces, sí creo que viene un proceso muy interesante en todas las instituciones. Creo que va a haber pocas reformas legales, algunas muy sustantivas, pero muy pocas, y sobre todo se va a enfocar a la renovación de los actores, los hombres y las mujeres que en estos órganos puedan representar plenamente a la sociedad, y a un nuevo modelo de transparencia para el país y de rendición de cuentas en el marco de la discusión global. Porque, mira, la transparencia, la rendición de cuentas del gobierno abierto, insisto, es un proceso inacabado. Y mientras la sociedad no empuje, no exija o no conozca estas herramientas o no tenga acceso, como comentábamos, siempre tendremos ese déficit de gobiernos abiertos en el país, y en los municipios, en los estados, porque la gente no tiene acceso a esta información. Hablaba el licenciado de las mañaneras, pero pareciera que, pues, le ponía el ejemplo, o un jugador que se saca sola la amarilla o la roja para ser expulsado, pues es poco creíble, ¿no? Tendrían que venir de organismos no gubernamentales o desconcentrados, autónomos. Sí, nadie habla de desaparecer, ¿eh? Para que... Debe generarse los pesos, los contrapesos, coincido con el maestro, porque si no estaríamos en un régimen totalitario, absolutista, y entonces ya sabemos cuál es el destino de este tipo de gobierno, los hemos padecido en este país. Entonces, no, sí, insisto, sí tiene una propuesta el presidente, sí tiene una propuesta Morena para redefinir los procesos de gobierno abierto, de rendición de cuentas, de transparencia. Creo que la mayor conflictividad radica en muchos de los actores que provienen de estos procesos, de los pactos del poder, del Pacto por México, del acomodo de las posiciones, y donde estos actores pues tienen un origen, y quien tiene un origen tiene un destino, tiene un compromiso, tiene una historia, tiene una formación, y va a obedecer siempre pues a quienes lo propusieron, no a la sociedad, no al pueblo. Por supuesto, tendríamos que hablar no nada más de órganos autónomos, sino de actores autónomos. Por supuesto, ¿no? Puede estar muy bonita la ley, establecer los criterios, los límites, las posibilidades, pero si en el proceso legislativo, que también hay que reconocer que se dan los consensos, los acuerdos parlamentarios y se discuten los perfiles, pues debemos encontrar más que la afinidad electoral o partidaria, en los actores que puedan estar al frente de estas instituciones, su afinidad con la sociedad, que es el fin último pues, de todo proyecto político, partidista o de un poder como es el poder legislativo, el pueblo. Por supuesto, y hablando sobre el concepto como tal de gobierno abierto, parecería que nada más nos enfocamos en transparencia y en la participación ciudadana, pero el gobierno abierto no nada más son números de cuánto es lo que gasta el gobierno, en qué lo gasta, sino también son, decíamos fuera del aire, es un concepto interdisciplinario, multidisciplinario, que conlleva ¿qué cosa, maestro? Bueno, como te comentaba, creo que
al gobierno abierto fundamentalmente se le ha identificado con temas de transparencia, pero si bien ese es como un primer paso, es decir, poner a disposición información que generan las instituciones, etcétera, porque al final de cuentas información es poder, ¿no? Una forma de establecer contrapesos pues es darle información a la ciudadanía, ¿no? Su participación va a ser más efectiva, más eficaz, etcétera. Pero no se agota en esto, ¿no? En la transparencia o en el uso de nuevas tecnologías, por ejemplo, desarrollando portales electrónicos, etcétera. El gobierno abierto principalmente es propiciar la participación ciudadana, ¿no? Y esto que es como reiterativo, digamos, en el discurso público, ¿no? Porque al final de cuentas esto es lo que se busca, ¿no? Que haya un acompañamiento por parte de la sociedad a los gobiernos, no necesariamente sucede, ¿no? Y en esta parte creo que el gobierno abierto puede ayudar mucho, ¿no? A que exista una agenda realmente ciudadana, es decir, que gobierno y sociedad, ¿no? Se propongan o ensayen soluciones a problemas muy puntuales, ¿no? A problemáticas muy puntuales, ¿no? De su comunidad, de su localidad. Y ahora mismo creo que cada localidad tiene una singularidad y es importante que exista un diagnóstico, ¿no? Desde la ciudadanía, en donde el insumo más importante va a ser que tengan información, ¿no? A su alcance, pues para saber, por ejemplo, poder evaluar qué tanto estamos haciendo, por ejemplo, respecto al tema del cambio climático, ¿no? Qué tanto estamos haciendo respecto de mejorar el transporte, por ejemplo, ¿no? O propiciar el uso de la bicicleta, ¿no? O medios de comunicación o de transporte alternativos, por ejemplo, o qué tanto estamos haciendo para mejorar la seguridad pública, por ejemplo, ¿no? O la recolección de basura, etcétera. Hay tantos temas tan puntuales, ¿no? Que podrían de alguna manera estarse evaluando bajo un esquema de gobierno abierto y en donde la ciudadanía ya no solamente es el sujeto, ¿no? De una política, sino es de alguna manera un actor, ¿no? Importante para diseñar algunos esquemas de solución, ¿no? a esas problemáticas. Una de las razones, ¿no? Por las que muchos programas, por ejemplo, institucionales fracasan, ¿no? O muchas políticas fracasan, es porque la ciudadanía o la sociedad nunca las siente suyas, ¿no? Son programas o son políticas que se hicieron en un escritorio, ¿no? En una lógica tecnocrática, etcétera, ¿no? Que están alejadas, ¿no? De las realidades que se viven, ¿no? De manera cercana. Entonces, una forma en que podemos involucrar, ¿no? O podemos hacer que la ciudadanía se apropie, ¿no? De las políticas institucionales y realmente estemos hablando de políticas públicas, ¿no? Es propiciando su participación, ¿no? Que ellos mismos, a través de la información que se genera, empiecen a diseñar, digamos, algún tipo de seguimiento, algún tipo de rendición de cuentas, etcétera, que les permita evaluar alguna institución, algún servidor público, ¿no? Eso es algo que tenemos que intentarlo en los próximos años. Creo que también estamos llegando como a un ciclo en que la manera tradicional de gobernar, ¿no? O de administrar se está agotando, ¿no? Cada día vemos que esas formas de gobernar o de administrar son más precarias, ¿no? Si no, digamos, entran en un esquema de reinventarse, ¿no? Esas estructuras, digamos, tradicionales, su poder ya no va a ser, ¿no? El que fue en otros años, ¿no? Su poder va a ser más precario, ¿no? Ese poder se puede transformar o ese poder se puede fortalecer o reinventar en la medida en que se abra, ¿no? a la ciudadanía. Y creo que ahí tenemos pues una agenda importante que impulsar. El maestro mencionaba que no nada más es en el tema de transparencia, el gobierno abierto habla sobre muchos otros tópicos. Yo me refería a este cuarto compromiso que se firma en el 2019 sobre la Alianza para el Gobierno Abierto, donde tiene temas bastante interesantes y diversos: derechos sexuales y reproductivos para las y los jóvenes, controles democráticos a la intervención de comunicaciones privadas, fortalecimiento de transparencia a la gestión de bosques y agua, divulgación de beneficiarios finales de programas sociales,
Pero si nos vamos al portal mismo de la Secretaría de la Función Pública, encontramos que hay muy pocos avances en cuanto a todos los aspectos, ¿eh? O sea, en todos los aspectos no llevamos ni el 50% de avances de compromisos que se terminan y que tendríamos que rendir cuentas el país en este año, 2021. ¿Qué le haría falta entonces al gobierno federal para poder avanzar hacia esos compromisos que se firmaron en esta misma gestión? Yo considero que uno de los temas fundamentales para dar un gran salto cualitativo y cuantitativo en todo el tema de gobierno abierto y rendición de cuentas, transparencia y estos ejemplos que tú señalas de los compromisos, debe ser, insisto, una reforma institucional y una reforma legislativa a las instituciones que deben generar el contrapeso. Y segundo, debe este gobierno impulsar desde sus instituciones el cumplimiento de esa agenda. Pero para eso también los sectores de la sociedad, pues no necesariamente los tradicionales, porque particularmente muchos están deslegitimados en su exigencia. O sea, no te puedo hablar de un Claudio X González exigiéndonos con transparencia en nuestro gobierno cuando fue beneficiario de muchos temas que no se dieron a conocer hasta hoy, como el tema del pago de impuestos, como los beneficios fiscales, pero sí, desde otros aspectos de la sociedad, desde otros espectros, generar también nuevas tendencias sociales, organizativas, nuevos encuentros ciudadanos que puedan empujar a estas instituciones a cumplir plenamente. Per se, ninguna institución de gobierno necesariamente se va a dedicar a ser plenamente transparente. Creo que hay que empujar. Y ese es un rol que debemos asumir quienes tenemos un compromiso desde dentro de la Cuarta Transformación, empujar a las instituciones, a los liderazgos que tenemos incrustados desde las responsabilidades de poder, y debemos empoderar nuevos movimientos sociales, nuevos movimientos cívicos, nuevas insurgencias ciudadanas que exijan que estos compromisos se cumplan. Creo que el presidente está apostando también por generar nuevos nichos, nuevos segmentos, nuevos sectores de sociedad civil. Ha descalificado a la sociedad civil el presidente como un ejemplo, lo planteo aquí, pero sobre todo esa sociedad civil que ya estaba enraizada, que ya tenía sus compromisos, que ya hablaba a nombre de muchos sectores. Pongo un ejemplo, la señora Miranda de Wallace, que después se comprobó que hablaba por la seguridad, pero tenía serios compromisos con García Luna, hoy preso en un penal de Estados Unidos por delincuencia organizada. Entonces son actores descalificados. Debe generarse desde la sociedad, desde los jóvenes, desde otros sectores, nuevos planteamientos de exigencia a este gobierno de la Cuarta Transformación, que uno de sus compromisos inequívocos es la transparencia y la rendición de cuentas. Y quienes estamos adentro, exigirle a quienes están en las instituciones este cumplimiento de compromisos. Y pareciera que de repente nos enfocamos todo en el tema federal, ¿no? Pero si lo bajamos, si vamos reduciéndolo al tema estatal y al tema local, también encontramos diferentes lagunas ahí, ¿no? Muchos sesgos encontramos. Como miembro, como diputado de la 63ª legislatura, usted impulsó un Congreso abierto, una de las iniciativas que propuso durante la legislatura. ¿Qué necesita el gobierno local, los gobiernos locales y municipales, para ir avanzando acorde también al gobierno federal mismo, ¿no? Yo, en definitiva, sintetizaría que se requiere voluntad política. Sin voluntad política es muy complicado. Puede haber algo en las leyes establecido, o que sea muy progresista, pero si no hay voluntad política no se implementa. Debe haber un empuje de los actores, de verdad. Y pongo el ejemplo del Congreso. Teníamos 30 años en una reforma legislativa a la propia reglamentación interna, a la ley orgánica, e incluso las votaciones no eran de dominio público, eran a escondidas, de carácter privado, y colocar un tablero electrónico permitió que la ciudadanía supiera cómo votaba su diputado, su diputada, en torno a temas trascendentales. ¿Cómo lo logramos? Pues no solo con una iniciativa, porque pudo haber dormido el sueño de los justos, esa iniciativa de gobierno abierto en el Congreso, pero se generaron consensos y hubo un empuje de distintos sectores, hubo simpatía de otros y se logró con voluntad política de la bancada mayoritaria en ese entonces del PRI, el empuje de otros actores políticos desde el PT, desde Morena,
logramos llevar el Congreso abierto a un paso, no a lo que quisiéramos, pero dimos un paso importante. Entonces, considero que fundamentalmente lo que hace falta en muchos espacios públicos es voluntad política del gobernante municipal, del gobernante estatal, voluntad política del servidor público, del titular de un área, de una dependencia, bueno, incluso a veces hasta del jefe de la unidad de transparencia. Si no hay voluntad, simplemente, y si no hay voluntad, no hay compromiso, y eso es fundamental. Y hoy percibo que hemos tenido en Oaxaca, en un periodo muy reciente, un grave retroceso en materia de transparencia y rendición de cuentas desde el órgano local. Yo señalo que es un tigre de papel, poco ha generado, poco ha documentado, poco ha informado, y particularmente se muestra como un dique. ¿Por qué? Pues porque no hay la voluntad política, o en su caso hay un sometimiento a quien no tiene la voluntad política en el Estado de transparentar, de rendir cuentas o de generar un gobierno abierto. Espero que hable de la gestión presente y no la que estuvo el maestro. No, estoy hablando en el periodo reciente. Conozco al maestro y pudimos promover muchas acciones, pudimos promover muchos acuerdos en conjunto. De hecho, hubo una colaboración estrecha por primera vez del Congreso del Estado con el órgano de transparencia local. Creo que a partir de que concluye nuestra legislatura, y no es jactancia, pero es una realidad, y el nuevo nombramiento de actores que por ley se estableció en el órgano de transparencia, nos encontramos en un bache, donde no hay una posibilidad de avanzar en torno a la transparencia, la rendición de cuentas, y mucho menos obligar al gobierno abierto, ¿no? Claro. Maestro, hablamos ya de los organismos autónomos, hablamos del propio gobierno, tanto federal, estatal, municipal, pero hay un ente, una herramienta, un elemento importante en el gobierno abierto: la ciudadanía. Así, rápidamente, porque se nos está acabando el tiempo, ¿cuál es el papel de la ciudadanía dentro de este gobierno abierto? Bueno, cuando hablamos de gobierno abierto, estamos hablando de una ciudadanía, en primer lugar, informada, y luego una ciudadanía organizada. Pero ya no es una ciudadanía que se reduce, digamos, a un rol pasivo, digamos, a la sola protesta, ¿no? A la sola denuncia, sino es una ciudadanía que toma un papel activo, ¿no? Es una ciudadanía que se acerca, ¿no?, a las autoridades para proponer, ¿no?, para acompañar, para evaluar, ¿no?, para rediseñar, ¿no?, y para establecer también una relación horizontal, ¿no?, con las autoridades, horizontal e incluyente también, ¿no? Y en esa parte creo que es donde se marca la diferencia, ¿no? En este punto creo que también en los últimos años, si bien el abstencionismo, ¿no?, o la apatía sigue marcando, digamos, gran parte de nuestra vida pública, ¿no?, también hemos visto que esos destellos, digamos, de ciudadanía que tenemos en nuestra democracia han sido muy importantes para conseguir cambios esenciales, ¿no? Solo para dar un ejemplo, en el caso del acceso a la información, si bien en algún momento tuvo que darse la voluntad política, ¿no?, de los autores para caminar reformas, tanto en la Constitución como a nivel de aprobar algunas leyes secundarias, fue muy importante la acción cívica, ¿no? Muchas organizaciones civiles se articularon con las primeras solicitudes de información que se hicieron apelando al derecho de petición, ¿no?, porque no existía el derecho de acceso a la información como tal, ¿no? Y de estas vías judiciales que en su momento se siguieron, se sentaron esos precedentes para señalar o hacer evidente lo importante que era conocer la información gubernamental, ¿no? Estas conquistas, digamos, estas batallas cívicas abrieron, digamos, esas resistencias que había, ¿no?, o si lo queremos ver también así, ¿no?, esa especie como de miopía, ¿no?, gubernamental respecto a la importancia de garantizar estos derechos. Entonces, en esa parte creo que sí es muy importante no perder de vista que independientemente de que es determinante en algún momento que exista esta conciencia, digamos, gubernamental, esta voluntad política para la apertura, para la reinvención de instituciones,
es también muy importante, ¿no? Que exista la participación ciudadana, ¿no? Es decir, este interés, esta valentía, ¿no? cívica para salir a la disputa por los derechos, ¿no? Derechos que muchas veces ya están plasmados en la Constitución, ya están plasmados en algunas leyes, pero que no tienen ninguna correspondencia con la realidad. Y para eso creo que es muy, muy importante que la ciudadanía se organice, que promueva. Veamos un poco lo que está sucediendo en los temas de género, ¿no? O sea, prácticamente, sí, claro, a golpe de sentencias se están abriendo muchos espacios, claro, ¿no? Y esas batallas cívicas han sido relevantes, ¿no? Para cambiar nuestra visión, ¿no? Estos esquemas tradicionales que de alguna manera tenemos, ¿no? Entonces, creo que esos escenarios hay que fortalecerlos. Pues muchas gracias a los dos. Fue un tema que además creo que da para una segunda entrega, sobre todo con estas elecciones que se aproximan. ¿Qué es lo que van a proponer los partidos políticos? ¿Qué es lo que van a cumplir? ¿Qué van a poder cumplir con todo lo que tenemos, el panorama y el contexto social que tenemos? Así que seguramente haremos una segunda entrega de Gobierno Abierto. Ojalá puedan asistir porque el tema es bastante interesante y sus comentarios fueron, pienso, bastante acertados. Muchas gracias. Licenciado, ¿algo más que quiera agregar? No, dar las gracias y felicitar a este espacio por el esfuerzo que están realizando y les deseo mucho éxito. Muchas gracias. Maestro. Igual, ¿algo? pues muchísimas gracias, ¿no? Un gusto conversar, la verdad me la ha pasado muy a gusto y el tiempo se nos fue rapidísimo. Sí, y ya ahorita abrimos el mezcal, que venimos diciendo que vamos a abrir mezcal desde episodios pasados y no lo hemos abierto. Después de que amarraste navajas vale la pena, andaba amarrando navajas. Pero bueno, muchas gracias también a la producción y por supuesto al Hotel Oaxaca Real, que junto con el mezcal Mono de Calenda y Café Oaxaca Real nos ayudan a hacer este programa de Intersecciones y muchas gracias a usted que se quedó hasta este momento. Nos vemos en la próxima emisión de Intersecciones, lugar en donde todo el mundo en algún momento se encuentra.